Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Llegó a su fin ya el programa Nado por mi corazón, que recordemos, se trataba precisamente de nadar por una buena causa para ayudar a personas con males cardíacos y también para promover la activación física y estar saludables. Las albercas de la Ciudad de México precisamente dieron un gran impulso para que se pudiera cumplir con la meta de este programa. Con un gran total de 69.902 nadadores participantes en la edición de Nado por mi Corazón 2017, se rompió la marca propuesta de 50.000 tritones, luego que fueron 26 estados de la República los que apoyaron esta iniciativa de la Fundación Queremos Mexicanos Activos. Nado por mi Corazón es una iniciativa que fomenta las revisiones médicas y con ello crear conciencia sobre el cuidado del corazón mediante la activación física para detectar y corregir de manera oportuna afecciones cardíacas. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México participó con 25 albercas donde participaron 19.153 nadadores. Fueron 12 piscinas capitalinas las que tuvieron reconocimiento por parte de la organización, 3 con distintivo oro, 4 con plata y 5 con bronce. Destacándose como áureas Miguel Hidalgo con el Deportivo Plan Sexenal, con 3.095 activaciones. Tlalpan se forma con 2.152 y Benito Juárez, Alberca Olímpica Francisco Márquez, 2.073 activaciones. 21 Noticias. Bueno, ayer al mediodía, aquí muy cerca de las instalaciones de Capital 21, en la Plaza Tlaxcuaque, pues a propósito del centenario de El Santo, su hijo, el hijo del Santo, de la mano también en coordinación con el INJUVE de la Ciudad de México, pintaron un mural, el Santo, el enmascarado de plata. Aquí estamos viendo precisamente las imágenes del hijo del Santo colaborando en este mural de su padre, que habría cumplido 100 años en este mes. Una de las grandes leyendas de la lucha libre mexicana, gran ícono aparte de la cultura mexicana. Quien no conoce al Santo, no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo, sus películas que tanto furor causaron en el continente europeo, sobre todo en Francia. Ahí está precisamente este mural en honor a El Santo, el enmascarado de plata, que habría cumplido 100 años en este mes de abril. Y bueno, vamos a hablar de la UNAM, porque precisamente ha lanzado un programa de becas muy atractivo para sus estudiantes deportistas. De esta manera no solo buscará apoyarlos en la cuestión deportiva, en las canchas, en los campos, sino también en el aula. La UNAM presentó un programa de becas para impulsar la carrera de sus jóvenes promesas deportivas en varias disciplinas. Estas becas tienen como objetivo reconocer el rendimiento académico y deportivo de los estudiantes que representan a la máxima casa de estudios en eventos nacionales e internacionales. Una de las metas es generar mayor compromiso de los alumnos tanto a nivel académico como deportivo, pues si en la aula no rinden, la participación en algunos eventos podría ser cancelada, además de que perderían la beca. Para los becados que cursen el bachillerato también habrá grandes beneficios, como el que se les permita elegir la carrera de su elección en la licenciatura que deseen, cumpliendo con buenos resultados escolares y deportivos. 21 Noticias. Bueno, entre los atentados del día de ayer en el metro de San Petersburgo, allá en Rusia, se encendieron los focos rojos para la FIFA y para el comité organizador de la Copa Confederaciones y también del Mundial de Fútbol. Una voz me susurra al oído. Ya pasó. Y también del Mundial de Fútbol. Resulta precisamente que San Petersburgo será la sede principal de la Copa Confederaciones, que se va a realizar en 75 días. Será sede de la inauguración y también de la gran final. A 75 días de que dé inicio la Copa Confederaciones, la sede principal del evento, San Petersburgo, fue azotada por un atentado terrorista perpetrado dentro del metro de esta urbe. Los lugares en donde aparentemente tuvieron lugar las explosiones fueron las estaciones Zenaya Ploshchad, misma que se encuentra a tan solo 2 paradas del Estadio Petrovsky, sobre la línea 5 del metro de San Petersburgo. Esta distancia se traduce en 4.7 kilómetros entre el inmueble, Casa del Zenit, y el lugar de los hechos. En cuanto a la estación Technologichesky Institute, que también resultó afectada, esta se encuentra a 5.8 kilómetros de distancia del estadio. Dicho escenario será el encargado de albergar 4 partidos durante la Copa Confederaciones, entre ellos el duelo inaugural entre Rusia y Nueva Zelanda, el cual se llevará a cabo el día 17 de junio, el Camerún contra Australia del 22 de junio, el Nueva Zelanda contra Portugal del 24 de junio y, por supuesto, la final del certamen el día 2 de julio. 21 Noticias. Y esta noche conoceremos al primer finalista de la Copa MX cuando se enfrenten en la semifinal, ya fase semifinal de este certamen. Monarcas Morelia frente a Cruz Azul a las 7 de la noche allá en la cancha del Estadio Morelos de la capital michoacana. Cruz Azul
con poco ya que pelear en la liga, casi eliminado, pues la única canica que le queda por jugar precisamente es la de la Copa MX para evitar que el fracaso se consume de manera total. Seguir con vida en la Copa MX sería el único bálsamo que encontraría la máquina celeste dirigida por el español Paco Gémez. Así que esta noche conoceremos al primer finalista de la Copa MX, Morelia, frente a Cruz Azul. Y ya para despedirme, Alejandro, te vamos a hacer este niño, se llama Arat, es conocido en redes sociales, muy conocidos, es muy viral sus videos, sobre todo porque es gimnasta y es una bola de acrobacia, sus papás desde chico lo han preparado. Sus videos tienen millones y millones de seguidores y ahora acaban de subir precisamente este que vamos a ver. Se le conoce como el niño araña iraní, es de Irán. Vamos a ver el video, si lo podemos ver. Fíjate la habilidad que tiene para subir por el muro, sin ayuda de nada más que de sus brazos y sus piernas. No hay, si te fijas en el pilar, no hay absolutamente nada de lo que se sostenga y simplemente con las piernas, la punta de los pies y sus brazos es que alcanzan precisamente este objeto que le pone su papá hasta el techo. ¿Será un futuro alpinista? No, y el gimnasta, si vean los videos que tiene también de gimnasia, cómo se contorsiona y todo lo que hace. ¿Sabes cuántos años tiene? 4. Wow. 4 años de edad y hace esto este niño allá en Irán. Lo pueden encontrar en redes sociales. Oye, pero qué miedo descuidarlo un poco solo en la casa, ¿no? No, hombre, que se escape por un segundo. Hay muchísimos videos de Arat ahí en redes sociales para que lo vean. Este se le conoció como el niño Arat.